En el día de hoy, el conjunto de los Tigres del Licey estará dando a conocer cuáles son sus alineaciones, así sucesivamente también el conjunto de los Leones del Escogido lo estarán haciendo el día del jueves. Y este fin de semana es de pura candela, porque hay pelota y política, dos de las cosas que le apasionan al pueblo dominicano, porque ustedes saben que el domingo habrá un movimiento partidario dentro del PLD para la escogitación de su candidato presidencial. Ellos han dicho que más bien se trata de una consulta interna. La Junta Central Electoral, por su parte, al tratarse de algo que no está revestido de ley, ha tratado de hacerse a un lado, aunque sí ellos cuentan con la logística que inclusive el propio Estado le ha patrocinado con las escuelas públicas, y se espera que haya un verdadero carnaval de la democracia. Yo espero que todo transcurra en paz, como debe de ser. El PLD ha dado muestra a lo largo de los años de que es un partido disciplinado, que saben lavar los trastes sucios dentro de la casa, y en ese sentido hay ciertos niveles de disciplina, y todos debemos de apostar a que todo salga bien dentro del PLD. ¿Por qué le digo esto? Bueno, sencillamente porque forma uno de los entes de equilibrio para el sostenimiento democrático del país. Imagínense que los gobernantes no tuvieran oposición, pues sencillamente el país marchara mal. Pero cuando la oposición pone su ojo visor y se convierte en un fiscalizador del Estado, pues las cosas salen mejor. Hay que destacar, y uno tiene que ponderar en su justa dimensión, que el presidente Luis Abinader ha sido un presidente que escucha bastante a la población, y hemos visto cómo en algún momento determinado ha anunciado alguna medida que, gracias a los partidos de la oposición que se han opuesto férreamente, se ha tenido que retroceder un tanto hacia atrás, y afortunadamente las cosas se han retirado. Y yo le digo esto, señores, porque hay quienes apuestan a que haya problemas, a que haya confrontación a lo interno de los partidos. Y la verdad es que eso no le conviene ni a la democracia ni al país. Vamos a ver cómo transcurren las cosas, tanto en el béisbol como en la política. Se hizo el anuncio también de que el Estadio Quisqueya ya está preparado en su máximo esplendor. El ingeniero ha estado dando las informaciones de que todo está normal. Así que vamos con este preámbulo a hacer una breve pausa y regresamos. Adelante. Gracias por continuar con nosotros, señores. Miren, el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, dieron el primer Picasso en la zona colonial para rehabilitar las calles y modificar el entorno de esa zona colonial. Señor director, ayúdenos con las imágenes.
Yortanas subnacionales. Por eso nos definimos frente al turista como la cara auténtica de la dominicanidad. Un pueblo solidario, un pueblo alegre y que sabe divertirse sanamente. Señores, muchas gracias. Marida ya cántate un cine. Pero que todos los domingos algo tempranito a bailar, a sangre de los bailar. Bien, señores, miren, la zona colonial indudablemente representa un atractivo turístico y realmente marca la génesis de la República Dominicana. A mí me gustaría que en un momento determinado alguien le llegue a la mente cerrar la zona colonial prácticamente completa, con todo y cada uno de los negocios que hay ahí, y que se le ocurra a alguien la idea de utilizar guía turístico para que en ese lugar se le muestre a los turistas cómo era que vivía la República Dominicana en la época en que fue colonizada, pero que no obstante a eso también se hagan algunos museos de cera y que pudieran confeccionarse vestimenta acorde con la época, de manera que cuando se cobre por ese tour como hacen en otros países, para usted entrar y hacer el recorrido completo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, si se pone una entrada por la Puerta del Conde, en donde se le pueda mostrar de una manera, pudiéramos decir, casi obligatoria, dentro del marco del recorrido, a las personas que pasan por ahí, todas las interioridades del Conde, pero que al final de la salida del Conde, entonces haya una vestimenta con una serie de atuendos alusivos a lo que representó esa gesta histórica, para que todo aquel que quiera llevarse un souvenir para su país, entiéndase, un pozuelo, una gorra de la época, un arco, todo en sentido general, entonces la persona pueda adquirir eso, pero que sea una marca país, que sea una representación, de manera tal que todo el que visite la zona colonial, por ejemplo, como dominicano, y que vaya fuera del país, pueda alguien con perfecta lucidez decir: tú estuviste en tal y tal lugar porque este atuendo lo venden ahí. Y se va recaudando una serie de fondos que sirven inclusive para para hacerle las remociones del lugar, para mantener el personal que ahí trabaja, pero que también se haga como una especie de cine donde se le presente a la persona mediante vía positiva obras teatrales o películas que vayan armonizados con todo lo que sucedió en esa gesta histórica. Y así, de esa misma manera también, en esa misma zona colonial, se le presenta la Catedral Primada de América a los turistas que vayan ahí. Eso es bastante importante. Dicen: mira, nosotros también somos acreedor de la primera atarazana, que es el almacén, que es un almacén gigante. Miren, la República Dominicana ha sido pionera en muchas cosas, pero nosotros como que no hemos sabido enarbolar todos esos valores que ojalá que los futuros alcaldes, ministros de turismo y presidente de la República piensen en esa posibilidad. Ustedes saben que allá en los Estados Unidos está Universal Park. Déjenme decirle que yo fui
a ese parque de Universal junto con mi hija. Y nosotros duramos una semana. Nos íbamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde y no pudimos andar ese parque entero. Y ahí están todas las indumentarias, como ellos preparan sus películas, donde se le pone unos lentes 3D y la persona puede convertirse en actor en ese momento, porque usted lo pone en un asiento donde hay una manifestación de luces, sonido y algunos artificios que usted entiende que en un momento determinado va a ser atrapado por uno de esos personajes que hacen el papel de malo en la película, pero ahí aparece el bueno y lo defiende. Y la verdad es, señores, que todas esas son cositas que nosotros pudiéramos implementar aquí. Y si nosotros, aparte de eso, como si le estuviéramos poniendo un cherry al pastel, tomáramos ese puente, ese puerto Don Diego, y nosotros pudiéramos darle una visita ahí, bien sea en canoa, bien sea en algunos trenes confeccionados acorde con el lugar, algunos turistas que vayan y se le preparan algunos hoteles, alojamientos, restaurantes, donde la persona pueda visitar todo eso. Ustedes se imaginan la belleza que envuelve el Parque de los Tres Ojos, que también está próximo a la zona colonial, que nosotros aprovecháramos todos esos vestigios que nosotros tenemos ahí y lo pusiéramos a evolucionar para hacer turismo, lo que significaría eso para el país. Sin embargo, señores, nosotros aquí todas esas bellezas naturales no hemos podido darle el verdadero sentido. Ustedes ven que aquí estuvo gobernando Rafael Leónidas Trujillo y dejó una casa de las caobas, dejó una serie de indumentarias, y ustedes ven personalidades del campo de la política, naturalmente, con ciertos niveles de influencia, que se agenciaron de parte de ese mobiliario, cuando eso debió haber quedado ahí como una reserva histórica, y que los estudiantes nuestros, al momento de realizar sus estudios de historia, puedan ser llevados a todos esos lugares icónicos y nosotros presentarles ya que ellos puedan palpar claramente lo que fue nuestra historia y desglosársela de la manera correcta, no con todas las fabulaciones que nosotros le inculcamos a los niños, porque cuando usted, aparte de enseñar, lo hace, esa didáctica se hace de una manera pragmática, donde la persona no solo tiene la oportunidad de leer la literatura, sino que también puede ver el personaje. Ustedes ven que en muchas escuelas ahora se está poniendo en alusión a algunas personalidades, algunas pinturas en sus paredes, y uno se quedó mirando y de manera irónica decíamos que cuidado si cuando viene a ver algunos de esos pintores que le han dado esos pinceles para hacer, ni siquiera ellos mismos conocen esos personajes. Entonces, vamos a tratar de explotar todo eso. La República Dominicana no debe limitarse solo a un turismo donde la persona esté encasillada, porque estos tour operadores se lo quieren ganar todo. Traen personas de otros países, los meten en una villa. Ellos realmente no conocen el país, sí conocen el arte culinario del país porque están metidos en esos lugares, pero también hay que darle su bañito de pueblo a toda esa gente. Fíjense que uno de los lugares donde mayor atractivo turístico hay es en la zona este del país, en la zona de Bávaro y esos lugares, Punta Cana.
Entonces uno ve que le hicieron inclusive una circunvalación. Y cuando uno vio ahora con la tormenta Fiona, cómo quedó al desnudo toda la pobreza que abarca a esa zona de personas que cerca del lugar, que cerca de su residencia, se mueven miles de millones de pesos por concepto de turismo y a ellos solo les queda pagar los altos precios, la inflación que genera una zona turística. Porque el que vive en esos lugares turísticos y realmente no vive del turismo, va bastante forzado. Porque usted va a cualquier colmado a comprar un refresco, a comprar una cerveza o a comprar cualquier bebida y ustedes ven que los colmaderos le venden a los oriundos de ahí como si ellos ganaran en dólares y fueran turistas, y eso no es así. Yo felicito el hecho de que el presidente de la República, el ministro de Turismo, David Collado, estén trabajando en la remoción de la zona colonial, y ojalá que este pedido que nosotros le estamos haciendo desde aquí pueda ser escuchado por ellos y se ponga en práctica eso que le estamos diciendo. Señores, vamos a hacer una segunda pausa y regresamos en breve. Hay un refrán que dice que el corazón del ñame nada malo conoce el cuchillo. Y el refranero popular no se equivoca. Nosotros desde este lado vemos que en Haití hay una situación extremadamente difícil. Sobre todo el señor Jerry Cherizard, alias Barbecue, tiene el control de las aduanas. Además de eso, controla lo que son los depósitos donde se vierten los combustibles, y esa falta de combustible tiene a ese país, pudiéramos decir, con la pata hacia arriba. Entonces, no hay alimento porque hay saqueo, hay un completo desorden. Tanto el presidente de la República como el primer ministro de allá de Haití, Ariel Henry, le han pedido a la comunidad internacional que intervenga el país. Sin embargo, ahora mismo se están efectuando protestas porque ellos se oponen a que se oponen y protestan en contra del pedido de ayuda. Señor director, vamos a escuchar lo que dicen los haitianos. De Haití contra el pedido de ayuda internacional del gobierno. El ejecutivo de Ariel Henry busca medios en el extranjero para enfrentar la grave crisis humanitaria de inseguridad y el brote de cólera que afectan a la isla. La protesta registró escenas de violencia y saqueos. El envío de tropas internacionales cuenta con el rechazo de parte de la sociedad haitiana. El Senado ha demandado que se anule la solicitud. Miles de personas se manifestaron el... Bien, miren, señores, la verdad es que allá en el vecino país de Haití estuvo la MINUSTAH. Fue las Naciones Unidas, enviaron unos soldados y fue un desastre, porque se cometieron muchas violaciones, allá hubo cólera y realmente la situación pudiéramos decir que no se resolvió de la manera que la gente esperaba. Entonces el pueblo haitiano le está huyendo nuevamente a que algo similar pueda suceder.
Pero la verdad es que ellos no han dado una muestra de que por sí solos pueden resolver el problema que está abatiendo a ese país, sobre todo por la falta de elecciones. Y eso, incluso esos clamores, esa protesta, han llegado bastante lejos, han llegado hasta aquí. Y vamos a escuchar lo que dicen los legisladores que están criticando esa posición de Haití. Adelante, señor director. ¿Qué razón no se quiere una intervención pacífica? En el Congreso Nacional reaccionaron sorprendidos ante la posición de los senadores haitianos, demandando que se anule la solicitud de tropas internacionales para hacer frente a la crisis. Nosotros creemos que los intereses políticos y económicos que están en Haití tiende a que no quieran que haya una intervención, porque parece que la inseguridad que tenemos allá, el desastre que tenemos es lo que les interesa a los grupos económicos que no quieren esa intervención. Pero el voto de oposición de los senadores haitianos, según Bautista Rojas, impediría cualquier intervención de las Naciones Unidas en una invasión. Los pueblos tienen sus instituciones que son los que deciden sobre todo temas tan delicados como son los temas de soberanía. En consecuencia, la opinión del Senado del pueblo haitiano tiene un peso específico incluso frente a la opinión del Poder Ejecutivo, y en consecuencia eso nosotros como país soberano tenemos que respetar. El vocero oficial en la Cámara Baja, de su lado, apuesta a una rápida intervención pacífica, no militar. Lo ideal es que se busque una salida pacífica que contribuya a retornar la paz a esa nación. Si no se logra una salida pacífica, entonces habría que buscar una alternativa. Lo importante es que esa nación retome la normalidad, porque si no, ese país va rumbo a disolverse. Sin embargo, los congresistas dominicanos apoyan que en medio de la inestabilidad haitiana, el gobierno mantenga militarizada la frontera con Haití. Nelson Mateo, RNN. Lógicamente que sí, que los congresistas nuestros deben de estar de acuerdo con eso, porque nosotros estamos viviendo en carne viva todos esos problemas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben que Ariel Henry es un primer ministro que interinamente asumió esa posición para organizar elecciones en Haití, pero todo el que llega al poder, nadie quiere salirse de ahí, y ese es un problema. Entonces, frente a esa situación, Haití ha tenido un Senado compuesto por unas 30 personas. Ahora, ¿qué sucede? Que al no efectuarse las elecciones en el tiempo y la forma que ha establecido la ley, ese mismo Senado se ha ido disolviendo, y de 30 apenas quedan unos 10 senadores. El que está presidiendo es Joseph Lambert, y Joseph Lambert es el que está presidiendo el Senado de Haití, y él ha formado un consenso y una coalición en la cual se oponen a la intervención, porque Joseph Lambert también tiene aspiraciones políticas, y esas son de las cosas, señores, que se están dando en Haití y que dificultan naturalmente. Esa voz del Senado tiene un peso específico, y vamos a ver si puede encontrar eco en la comunidad internacional, porque la verdad es que Haití necesita una salida rápida. Mientras tanto, nosotros los dominicanos vemos cómo sigue el flujo migratorio desde allá hacia acá. Por ejemplo, en el día de hoy, una cantidad inconmensurable de haitianos estaba pasando por la frontera, que supuestamente están trabajando aquí en Dajabón, pero lo hacen de una manera rudimentaria, y no es verdad que las autoridades dominicanas tienen el control migratorio como para que esas personas que cruzan de este lado puedan regresar nuevamente cuando concluyan su jornada. Por otra parte, señores, ya, y cambiando de tema, nos vamos a referir a Luis de León, uno de los precandidatos del PLD, que había dicho que él iba a llegar hasta lo último, que había que contarle sus votos, pero ya el hombre se rajó
¿Y qué hizo? Pasó a apoyar a Margarita Cedeño. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Ética, la moral, los principios democráticos de cultura, de educación, de familia. Nuestro líder histórico, el maestro de la política dominicana, el profesor Momoso, a todos nos impactó y nos hizo hacer política de patriotismo, política de servicio, política de pueblo, política de humanidad. El trabajo de Margarita Cedeño está ahí sembrado en todo el país. Primero cuando presidió el despacho de la primera dama en varias oportunidades. Después cuando desempeñó la posición de Estado de vicepresidenta de la República, su trabajo fue con los pobres, con los humildes, sus programas, su trabajo de solidaridad. De ahí que la salida de ella ahora en la consulta interna del PLD, de cara al próximo domingo 16, el país la ha recibido como la gran esperanza nacional para colocar al Partido de la Liberación Dominicana, después de esta victoria del próximo domingo, en la línea de que el pueblo, la sociedad toda entera, vea a una mujer de Estado para ir de cara a la victoria de unidad en las elecciones municipales de febrero del año 2024 y en las elecciones congresuales y generales del año de mayo 2024. Sus condiciones de madre de familia, su actitud humilde y sencilla, que la han hecho popular en las comunidades, en los barrios populares y en las comunidades de todo el país, ya que en la presente gobernabilidad la esperanza se ha caído, las expectativas también, y el pueblo se sigue. Bien, señores, ustedes vieron ahí a Luis de León que pasa, que va a endosar su apoyo a Margarita Cedeño. Naturalmente, uno no quiere ser pájaro de mal agüero, pero la verdad es que yo siempre he creído que ahí hay 3 candidaturas que son sólidas con el perdón de los demás, ¿me entiendes? Que son la de Abel Martínez, Margarita y Domínguez Brito, Karen Ricardo, Maritza Hernández. Yo pienso que están buscando cierta proyección política de cara al futuro, porque la política se trata de eso, de que hay candidatos que son para un momento. Yo entiendo que Domínguez Brito tuvo en una ocasión una oportunidad muy sólida y se veía, sobre todo en el certamen pasado, con más posibilidad que ahora, porque esa es la verdad. Pero aquí se lanzan, porque es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Usted dice, bueno, tiene aspiraciones a la presidencia de la República, luego se retira, pero ya usted quedó con esa impronta en su currículo que fue candidato a la presidencia. Pues lógicamente, si su partido gana, ya hay que pensar en algo muy en grande para un precandidato a la presidencia. No es lo mismo que quedarse en el anonimato. Y la verdad es que a veces los políticos se ven en situaciones un tanto incómodas. Nosotros sabemos que Danilo Medina alcanzó la presidencia de la República con una alta valoración, con la votación más alta que la historia del país ha registrado. Sin embargo, vimos la forma en que salió de ella y de una forma u otra el descrédito que ha tenido, sobre todo después de haber dejado de ser presidente. Y lo hemos visto dando algunas declaraciones hasta cierto punto desacertadas. Yo diría que, caramba,
por la condición angustiante en que ha podido verse en los últimos tiempos, donde parte de su familia, sus hermanos, han estado envueltos en escándalos de corrupción, se ha manifestado claramente en lo que es inclusive su aspecto físico. Fíjense cómo uno puede ver un candidato que parecía ser un tanto rozagante. En esta ocasión vemos a un Danilo Medina como un poquito más apalatrado, y ojalá que sus asesores de imágenes pudieran ayudarlo en algunas cosas, sobre todo con el cabello, porque la verdad es que no luce tan rozagante el expresidente Danilo Medina, y uno ve como una especie, como si se pareciera un poco a un personaje del humor que le apodan el Doctor Chapatín, pero con lo que él dijo es que verdaderamente se parece a él, que lo convierte en un comediante bastante grande. No sabía que el expresidente tenía esos talentos, porque vamos a escuchar al propio Danilo Medina decir acerca de su gobierno y los gobiernos del PLD, y luego nosotros entonces bajamos aquí. A lo que el líder fundador del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Bosch, hubiese querido hacer con el país. Al hablar en el programa radial El Sol de la Mañana, Medina aseguró que hicieron un nuevo país. Sostuvo que en el país nadie se trazó a acabar con el analfabetismo, desarrollar un plan de vivienda en 3 etapas, sacar gente de la pobreza, elevar los salarios y devolverle la capacidad de comprar bienes y servicios a la ciudadanía. Acabar con la pobreza extrema, que ya no es una decisión de Juan Bosch, sino de Naciones Unidas. Eso también lo hubiese hecho. Y ese PLD está inspirado en todas esas cosas que hicimos, porque para bien o para mal, porque mucha gente lo ve mal, pero para bien, como lo vemos nosotros transformamos la República Dominicana. Nosotros hicimos un nuevo país. Que este no es el momento para hablar, pero yo vengo para acá a hablar largo y tendido de todo. Asimismo, Medina dijo que el PLD está volviendo a sus raíces en la medida en que la sociedad lo permita, ya que la sociedad es muy diferente a la que dieron su origen a la organización política en 1973, cuando era la época de las utopías y ni siquiera se pensaba en ser gobierno, sino... Señores, la verdad es que para ser político hay que tener mucha cachaza. Hoy, ¿cómo el expresidente Danilo Medina se le ocurre decir que su gobierno, el del PLD, era lo que el profesor Juan Bosch hubiese anhelado o hubiese hecho si fuera presidente? ¿Y cómo se compara Danilo Medina con la resiedumbre moral del profesor Juan Bosch? Un hombre que al momento de presentar su declaración jurada, hacer un inventario de sus bienes, justificó hasta el último centavo y los pagos que había realizado en tienda de los pocos efectos que tenía dentro de su casa. Nosotros, sin embargo, hemos visto una familia de Danilo completamente avara, donde abusaron de los recursos del país, que tienen todos los millones del mundo, y ese señor tiene el tupé de decir que ese era el gobierno que el profesor Juan Bosch hubiese querido hacer y que hubiese querido ver. Si en verdad los muertos pudieran escuchar los vivos, yo me imagino que hoy en la tumba se deben de estar removiendo los huesos del profesor Juan Bosch, porque la verdad es que los frutos han caído muy lejos del árbol. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.